Hola, buenas tardes, auditorio de Radio Zacatecas. Empezamos esta emisión en vivo, transmitimos desde CISART y el día de hoy vamos a compartirles una vez más este objetivo que tenemos de transmitirles algún fragmento de la conversación que de hecho existe entre el psicoanálisis y la civilización. Tenemos en cabina a Verónica Ruiz también. Hola, buenas tardes, auditorio. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre el ser humano visto desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Tomando estos ejes que ya hemos mencionado, en este caso la ética, la lógica y la biología. Y bueno, pues decir que Lacan inventó una nueva manera de nombrar al ser humano y lo nombró par lettre. Se ha traducido al castellano como hablante ser, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué nos podrías decir al respecto sobre este par lettre? Bueno, me parece que es un tema que es fundamental y sobre todo es conveniente volverlo a retomar ahora en esta nueva temporada del programa para aquellos que recién nos escuchan y hablar de algo que es fundamental. Obviamente hablar del ser humano o del parlet, como dices tú, este neologismo que crea Lacan, y por supuesto que atraviesa los 5 ejes que proponemos en esta conversación, ¿no? La biología, la ética, la lógica, la estética y la política. Pero en particular hoy creo que nos podemos centrar más en relación a la biología, a la lógica y a la ética. Creo que la necesidad de nombrar la esencia, por así decir, del ser humano es algo propio, efectivamente, del psicoanálisis que hace de por sí una aportación a la cultura de una novedad y una vanguardia eh, única, insuperable en el siglo XX. La aportación más importante en el siglo XX podemos decir que es la nueva concepción del ser humano que nos trae el psicoanálisis. Entonces, si bien hoy en el siglo XXI continuamos trabajando intensamente los psicoanalistas en el mundo, y no podemos obviar que esa nueva concepción ha sido asimilada o integrada en su totalidad en la humanidad. Entonces, por eso este tipo de programas de psicoanálisis aplicado, de psicoanálisis en extensión, tienen también ese propósito de dar a conocer esta, esta nueva visión, por un lado, de lo que es el ser humano y al mismo tiempo, por supuesto, su tratamiento clínico. Pero hay que decir que la esencia radical del ser humano radica efectivamente en el aspecto de que habla, ¿no? Hablante ser se traduce en español, el parletre en francés, y yo también lo he llegado a nombrar como el parlaletas, ¿no? Es el ser humano, el síntoma principal del ser humano es que habla, ¿sí? Por supuesto que lo que más distingue al ser humano del resto de los seres vivos en este planeta es definitivamente eso, ¿sí? Dista enormemente de las construcciones biologicistas que pretenden compararnos con este, algunos animales. Lo que nos distingue realmente de todos los animales y los minerales y los vegetales es que hablamos. Y no nada más hablamos, sino tenemos un goce al hablar, una especie de adicción, una necesidad de la palabra de manera sintomática. Casi podemos decir que no podemos vivir sin la palabra, ¿sí? No podemos vivir de hecho sin la palabra. Y habrá que decir también que la palabra no puede vivir sin nosotros, ¿no? O sea, la palabra sin nosotros queda, aunque esté inscrito ahí en bibliotecas,
y templos, ¿no?, por descubrir por parte de la arqueología. Queda todo eso en una dimensión de letra muerta, si no existe un ser humano que pueda encarnar y proporcionarle alguna significación a eso que está escrito en letras. O sea, independientemente de que sean letras mayas, egipcias o romanas, el ser humano, desde que es ser humano, tiene esa característica. ¿Sí? Tiene una relación muy particular con la letra, y obviamente ya al hacer series de letras, cadenas de letras, podemos encontrar lo que comúnmente conocemos como palabras, ¿no? Palabras, enunciados, frases, párrafos, capítulos, libros, enciclopedias, en fin, todo el terreno de la literatura, de la ciencia y del arte no es concebible sin en esta facultad de hablar. No podemos pensar al ser humano sin esta facultad, sin esta característica tan importante que además trastoca su imagen, su cuerpo y por supuesto su padecimiento. No se puede entender la frase incubada por Freud a propósito del psicoanálisis, cuando él dice la cura por la palabra, si no comprendemos de qué ser humano estamos hablando, ¿no? Es la cura por la palabra, pero también, como dice el intro del programa, la palabra también enferma. O sea, el cuerpo, la imagen, sus padecimientos, todos ellos están trastocados, emanan, digamos, del efecto que se produce en este encuentro de un organismo recién nacido, por así decir, y lo que va a ir realizándose a través del encuentro con la palabra. Hay que decirlo así, antes que decir el encuentro con la cultura, porque la cultura no puede ser la cultura si no es a través de la palabra. Nosotros hablamos del poder de la palabra, se habla del poder de la cultura, pero lo que le da la facultad para que la cultura tenga poder es porque está hecha de palabra. ¿Sí? Recuerdo ahora una frase que escuché de un psicoanalista que es muy importante, que respeto y tengo mucho afecto, Miquel Bassols, que decía, ante la frase esa de que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿sí?, en un mundo, sobre todo en un mundo que se jacta de las imágenes, que prepondera las imágenes y creen, tal vez inocentemente, que no tienen que ver eso con las palabras, pero sobre todo en esa frase que acuña, que dice que una imagen dice más que 1000 palabras, y dice Miquel Bassols, sí, pero esa frase se necesitan 7 palabras para decir esa frase. O sea, para crear esa fantasía de que una imagen dice más que 1000 palabras, se necesitan 7 palabras para decir, para provocar, digamos, esa significación, esa metáfora, por así decirlo. Entonces, está tan arraigado, es tan evidente en ese sentido en el campo psicoanalítico la primacía de la palabra en nuestra vida cotidiana, en nuestro pasado, por supuesto, en nuestros síntomas, en nuestros conflictos existenciales, en nuestras ideologías, en la manera en que hacemos pareja, que nos relacionamos con el otro, pero no lo es así, no es tan evidente en el terreno de la civilización sin el psicoanálisis. Es algo que hay que hablar, hay que explicar también, hay que dar cuenta de eso, pero si para algún discurso la palabra es, vamos a decirlo así, sagrada, como hay resonancias en algunos aspectos culturales, incluso religiosos,
La palabra es sagrada. Para nosotros tiene una categoría ética, ¿sí? El tomar al ser humano desde su palabra, ¿sí? Principalmente, no desde su radiografía, ¿sí? Sino desde su palabra, y él cómo habla de sí, cómo habla del otro, cómo habla de su padecimiento, esa escucha, que para nosotros es la escucha analítica, no es sin darle ese valor especial, ese valor poderoso a lo que entendemos y reconocemos como palabra. Es el psicoanálisis por excelencia que le da un estatuto de ese orden a la palabra del otro. ¿Sí? Si bien sabemos que la imagen está trastocada por la palabra, pero es que a veces se quiere tomar las imágenes como para sustituir el discurso del otro. O sea, tomarle la fotografía del otro, o la radiografía del otro, o el análisis de sangre del otro, ¿sí? Y para evitar el discurso del sujeto. Y nosotros es al revés, nosotros es más allá de sus radiografías y sus fotografías, ¿sí? Son importantes en la medida en que se pueden hablar, se pueden interpretar, ¿sí? Pueden crear alguna significación para alguien. Para nosotros lo más importante es cómo habla el sujeto de él mismo, de los otros, de su futuro, de su pasado, pero no hay sujeto sin lenguaje. Tanto es así que hay un axioma que plantea también Lacan, que incluso él es en ese sentido muy específico en su enunciación, porque pone el axioma siguiente: el psicoanálisis es posible, o sea, cuestiona la posibilidad del psicoanálisis o condiciona la posibilidad del psicoanálisis. Dice, el psicoanálisis es posible si y solo si el inconsciente tiene estructura de lenguaje. Ese es el axioma que dice Lacan, que digo que es muy prudente y muy específico en relación al campo psicoanalítico. Pero en verdad podríamos elevar ese axioma aún más. O sea, es el ser humano, es posible si solo si el inconsciente tiene estructura de lenguaje. Si no fuera porque el inconsciente tiene estructura de lenguaje, o si ustedes quieren ponerlo así, se manifiesta a través del lenguaje y de la palabra, el ser humano no existiría. Es así de intrínseca la relación que tiene el ser humano con el lenguaje, con la palabra, con la letra. Es absoluta, pues. Bueno, sí, regresamos aquí con este tema, y tenemos aquí un comentario que nos hace Betsy Lewick a través de Facebook. Dice: ¿qué tal? Muy buenas noches. Entonces, ¿cómo es que Lacan propone que las palabras maten a la cosa? En el momento en que yo hago una declaración, ¿eso deja de ser? Sí, bueno, realmente quien dice que la palabra mata a la cosa es Hegel, ¿sí? Pero desde eso definitivamente es un aspecto de Hegel y de la filosofía que es compatible finalmente con lo que produce el psicoanálisis en términos teóricos. Es muy importante esto porque de hecho la cosa, ¿sí? O las cosas que tenemos construidas como tales, como cosas, como objetos más bien, las cosas más bien ya son objetos, ¿no? Y la cosa sí, en términos filosóficos, tendería a ser eso que no es como la cosa en sí misma, eso que no es un objeto en específico, ¿no? Sino que está por nombrarse o por bautizarse, más bien, que eso que no tiene un nombre es realmente lo que va a estar subyacente a lo que conocemos como realidad.
¿sí? Lacan va a hablar, por supuesto, de un concepto que se llama real, lo que es lo real, que es efectivamente como el reverso de la realidad, ¿no? La realidad tendría que ver con todo eso que se puede hablar, decir, nombrar, transmitir, imaginar, y lo real tendría que ver con la ausencia de eso, con esos puntos donde el ser humano se encuentra con la ausencia, con la imposibilidad de nombrar algo, ¿sí? Como un estado así de asombro, por ejemplo, un estado de angustia está caracterizado por la ausencia de palabras, ¿no? Como que efectivamente la ausencia de la realidad, que es una realidad significantizada, o sea, que es producto del significante, del significado, o sea, apalabrada, la realidad está apalabrada realmente. La realidad para el ser humano es una realidad apalabrada. Aunque digas, qué bonito está el cielo hoy, ¿sí? Qué bonito está el clima, y bueno, está el cielo y el clima, pero lo apalabramos, lo elevamos al rango de palabra, ¿sí? Lo atemperamos, digamos que la, la palabra mata la cosa o la palabra atempera, digamos, la cosa, podríamos ser en ese sentido enfatizar ese aspecto, ¿no? Porque a diferencia de Hegel, no se trataría de matarla, de pensar que es real, por ejemplo, el real lacaniano no existe, ¿no? Sino al revés, esa cosa existe y no hay un saber ahí. O sea, todo el saber que tenemos, digamos, del macrocosmos y del microcosmos es un saber creado, inventado por el ser humano a través de la palabra. La tabla periódica, ahí nosotros vemos la tabla periódica, es una suma de letras, ¿no? Las formulaciones matemáticas, físicas, eh, las leyes de Newton, ¿no? De Einstein, son formulaciones hechas a través de letras, palabras, números. El número también, los números forman parte de las cadenas significantes, son cierto tipo de palabra, por así decir. Entonces, efectivamente, el mundo del ser humano, sin darnos cuenta, está ya trastocado por la palabra. No solamente diríamos, como nos comenta, que se muere la cosa, o como dice Hegel, que mata la cosa, sino para nosotros aquí en el auditorio hablaremos de que la naturaleza como tal es una naturaleza, la naturaleza que conocemos nosotros es una naturaleza trastocada por la palabra. Y en ese sentido la naturaleza a nivel de lo real casi no existe, ¿no? Incluso todo esto del cambio climático, que son temas que se pueden politizar, tiene que ver con la naturaleza, pero la naturaleza que hemos trastocado nosotros a través de las palabras, a través de nuestros experimentos, nuestras fábricas, nuestras naves espaciales, estos experimentos. Nosotros vamos trastocando eso que en sí mismo no tiene palabra, no tiene información, no tiene letra, prácticamente no tiene sentido, porque también el sentido es producto de la palabra. Sí, pensaba ahorita que decías esto de la angustia, justo viene la angustia ahí donde está la imposibilidad de nombrarlo, ¿no? De nombrar eso que no se alcanza ahí las palabras, las significaciones, y que sí, ¿no? También eso da cuenta de cómo estamos sujetados pues a la palabra, ¿no? Al sentido, a darle sentido a eso, darle significaciones. Y cuando eso no sucede, pues viene ahí la angustia, ¿no? Estamos como constantemente ahí buscando eso que haga sentido, que haga significado de las cosas. Exactamente, la palabra nos sirve para crear significados, crear sentido. Y la ausencia de palabra es como si tú vas a China o a Japón, y esto que decimos está en chino,
pero entrar, es literalmente ir a China y no poder llevar a nivel de los significados el fenómeno de las palabras, ahí en términos de los sociales, angustia. Podemos efectivamente decir que la ausencia del sentido y la ausencia del significado le angustia al hombre, al ser humano, ¿no? Y que la recuperación de la palabra, el significado, de alguna manera lo calma. Uh-huh. Pero hay que decir también que el mundo o la naturaleza o la cosa en sí misma no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque no está hecha de palabras, sino es a través de que cómo el ser humano lo va subvirtiendo eso. El ser humano dice, aquí está la constelación fulanita, aquí está la otra constelación, y allá está la galaxia no sé qué, y acá adentro está estas células y estos cromosomas, y los va bautizando, por así decirlo, los va nombrando, los va signando con la palabra y con la letra, ¿no? Y en ese sentido va creando una estabilización, por así decir, en su cosmogonía, la cosmogonía del ser humano, ¿no? Y va negociando ahí. Efectivamente, esto lo dice Freud también, el ser humano ha tenido que humanizar a la naturaleza. Pensemos nosotros en México, los mayas, los olmecas, los aztecas y la relación que tienen con el cosmos, que no es una relación directa, sino que hay una humanización de eso, ¿sí? Hay una significantización de eso, es decir, que se le proyectan palabras, enunciados y frases para que eso tenga sentido, pero más allá, dice Freud, para una vez humanizada la naturaleza podemos negociar con ella. Entonces tenemos no a la lluvia, por así decir, sino a Tlaloc, ¿sí? Y una vez que el poder hipertrófico, dice Freud, el poder hipertrófico de la naturaleza se humaniza, podemos decir, a través de las palabras, y entonces ahora tenemos a un Tlaloc, que si bien es un dios, pero no deja de ser producto de la humanidad, del ser humano, y entonces con Tlaloc podemos negociar, porque ya no es la naturaleza en bruto, el hiperpoder de la, entre comillas, naturaleza que nos amenaza, que sí nos puede destruir, o sea, sí nos puede destruir a nivel orgánico, ¿no? El terremoto, la naturaleza, los virus, etcétera. Después va a agregar, además, el poder de los otros hombres, las armas, en fin, hasta llegar a los sentimientos de culpa y sus respectivos castigos, etcétera. Pero efectivamente, ¿no? Es por eso que el hombre, en ese sentido, creó a los dioses, a los múltiples dioses, ¿sí? Como una manera de humanizar eso que en sí no es humano, ¿no? Que no tiene sentido, que es fuerza bruta y que por supuesto puede destruir al ser humano. Bien, se nos ha acabado el tiempo, pero me parece que este es un tema que vamos a seguir tocando y es un tema fundamental para seguir este programa de psicoanálisis y civilización. Verónica Ruiz. Sí, bueno, tenemos otro comentario, pero lo podemos retomar. El tiempo lo vamos a retomar la próxima semana, y también la próxima semana estaremos hablando de la ética y la estética. Los esperamos la próxima semana. Buenas noches.